Buenos días, hoy martes 17 de agosto de 2021, siendo las 12 en punto del mediodía, fecha previamente señalada en auto anterior para llevar a cabo la audiencia pública de conciliación, decisión de secciones previas, saneamiento, fijación de litigio y decreto de pruebas dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por Blanca Cortés López contra Colpensiones, Porvenir y Colfondos, radicado con el número 2019-00724. En este estado de la audiencia se le concede el uso de la palabra a las partes y a sus apoderados para que den constancia de su intervención, indicando sus nombres, apellidos, documento de identidad, dirección física y electrónica para efecto de notificaciones. Parte actora tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. En representación de la señora Blanca Gladys Cortés, Diana Paola Cabrera Bermúdez, y en esta diligencia me acompaña la señora Blanca. Por favor, señora Blanca, ¿se presenta? Buenos días, su señoría, para todos. Mi nombre es Blanca Gladys Cortés López. En relación a las secciones previas, tenemos que en este asunto no fueron formuladas secciones de tal índole, razón por la cual se declara agotada esta etapa y se continúa con el trámite de la audiencia. En cuanto al saneamiento del proceso, se advierte que no se observan hechos o circunstancias que generen nulidad o sentencia inhibitoria, razón por la cual se ordena continuar con el trámite de la audiencia. Se procede a la fijación del litigio. Apoderada actora, ¿se ratifican hechos y pretensiones de la demanda? Sí, su señoría, me ratifico. Apoderada de Colpensiones, ¿se ratifican la contestación y sus excepciones? Su señoría, me ratificó en la contestación y sus excepciones. Apoderada de Colfondos, ¿se ratifican la contestación y sus excepciones? Sí, su señoría, Colfondos se ratifica en todos y cada uno de los medios exceptivos y en los acápites generales de la contestación de la demanda. Apoderada de Porvenir, ¿se ratifican la contestación y sus excepciones? Y su señoría, me ratifica en la contestación y las excepciones. Teniendo en cuenta que Colpensiones se opone a la totalidad de las pretensiones, aceptó los hechos 1, 2, 14, 16, 17, 19, 22, 23 y en cuanto a los demás manifestó que no le constan. Porvenir se opuso a la totalidad de las pretensiones en cuanto a los hechos manifiesta que no son ciertos del 13 al 10, 13 no son ciertos como están redactados el 11, el 12, 17 y 18, no se trata de un hecho del 25 y no le constan los demás. Finalmente, tenemos que Colfondos se opuso a la totalidad de las pretensiones en cuanto a los hechos manifiesta que no son ciertos el 14, el 15, el 20, el 21, son ciertos el 19, el 24 y no le constan los demás. Así las cosas, se fija el litigio en el sentido de que la controversia se contrae a determinar si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de Blanca Cortés López, administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., realizado el 2 de noviembre de 1999, y en consecuencia declarar que para todos los efectos legales la afiliada nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por tanto siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida, y ordenar a las AFP, Colfondos y Porvenir la devolución a Colpensiones de las sumas percibidas por concepto de aportes, rendimientos, gastos de administración y comisiones de seguros debidamente indexadas por el periodo en que la demandante permaneció afiliada a esas administradoras. La anterior decisión queda notificada en estrado a las partes. Se procede al decreto de pruebas. Téngase como prueba de la actora la documental allegada con la demanda. Se decreta el interrogatorio de parte del representante legal de Porvenir y de Colfondos. Pruebas de Colpensiones, téngase la documental arrimada con la contestación de la demanda. Se decreta el interrogatorio de parte. Asimismo, se admite el desconocimiento de documentos que hace la referida demandada. Pruebas de Porvenir, téngase como tal la documental allegada con la contestación de la demanda y se decreta el interrogatorio de parte de la actora. Pruebas de Colfondos, la documental allegada con la contestación de la demanda y se decreta el interrogatorio de parte de la actora. Tal como se convocó se indicó en el auto que convocó a esta audiencia, el juzgado se constituye de ese trámite de documento conforme al artículo 80 del Código Procesal Letrado de la Seguridad Social y se procede a la práctica de las pruebas que vienen decretadas en este asunto. Se procede a recepcionar el interrogatorio del representante legal de Colfondos, perdón, de Porvenir, inicialmente de Porvenir. Santiago, en el interrogatorio de parte que usted va a absolver está obligado a decir la verdad, como quiera que el falso testimonio está penado como delito. En efecto, el Código Penal en su artículo 442 preceptúa que el que en actuación judicial o administrativa bajo la grada del juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Se le pregunta, ¿jura decir la verdad? Lo juro. Santiago, en el momento en que se surtió el traslado de la señora Blanca Gladys Cortés de Liz a
el fondo que usted representa, ¿se documentó el contenido de la asesoría que se le brindó a la actora? No, su señoría, no se documentó, toda vez que para la época en la cual realizó el traslado a la parte demandante no constaba la obligación de dejar documentada la información que se le brindaba al potencial afiliado, solo se hacía de forma verbal. ¿Podrá, actora? Tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Doctor Santiago, ¿podría manifestarle a este despacho cómo es cierto, sí o no, que se haya visitado la empresa de mi representada, la señora Blanca, del Hospital del Carmen en el año 1999? Sí, es cierto. Gracias, doctor Santiago. ¿Le podría manifestar a este despacho cómo es cierto, sí o no, que los asesores de Horizonte en ese momento del traslado hoy por Biner realizaron una reunión colectiva a los trabajadores del Hospital del Carmen, empresa donde trabaja mi representada en el año 99? Sí, es cierto, se realizó una asesoría o una reunión de forma grupal con los trabajadores de esta empresa para darles información con relación al fondo privado. ¿Usted puede manifestar, doctor Santiago, cuántos asesores asistieron a esa reunión? La verdad, no sé cuántos asesores asistieron. Tengo conocimiento de que estaba presente el asesor que le brindó la información a la potencial afiliada, el señor Carlos Espinel, pero no sé exactamente cuántos asesores asistieron. ¿Los asesores dejan alguna constancia de esas visitas? ¿Alguna constancia de esas visitas? No dejan constancia, simplemente lo que se hace en ese momento es, la constancia radica más que todo es en el formulario de afiliación que se suscribe con el potencial afiliado, donde se da cuenta de la persona a la cual se le brindó la información y asimismo pues el asesor que le brindó esa información. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Atendiendo a sus respuestas, ¿usted le podría aclarar al despacho entonces cómo se lleva el control de esas asesorías que realizan o de esas visitas? Como lo manifesté en respuestas anteriores, pues el asesor que asiste a esa asesoría o esa información que le brindan los potenciales afiliados, simplemente manifiesta o pasa los documentos, en este caso los formularios de afiliaciones, donde se da cuenta de las afiliaciones que realizó en el día en el cual brindó la información al potencial afiliado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Usted podría manifestarme si la empresa que usted representa le hace alguna capacitación a esos asesores? Sí, si le hace capacitación, precisamente los asesores, antes de poder tener un contacto con los potenciales afiliados, deben aprobar una inducción y una capacitación que se realiza en todo el sistema general de pensiones para que una vez la aprueben, sí puedan brindar la información a los potenciales afiliados. Correcto, muchísimas gracias, doctor Santiago. No tengo más preguntas para el representante de Porvenir, su señoría. Gracias. Vale, muchas gracias. Santiago, ¿tiene algo que agregar, corregir o modificar lo anteriormente dicho? No, su señoría. Muchas gracias. Sonia. En la declaración de parte que usted va a rendir está obligado a decir la verdad y no más que la verdad, como quiera que el falso testimonio está penado como delito. Le agradezco que por favor active su cámara. Tengo activada, su señoría. Es que no la puedo observar. Pregunto a los demás asistentes a la audiencia si pueden observar a la abogada de Colfondos. Sí, su señoría. Sí, su Yo estoy señoría. observando a la doctora Sonia. Listo. Bueno. Ahora sí. Sonia, se le recuerda que el artículo 442 del Código Penal preceptúa que el que en actuación judicial o administrativa bajo la grad del juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Se le pregunta, ¿jura decir la verdad? Sí, su señoría, lo juro. ¿Nos podría indicar si para mayo de 2010, fecha en que la actora se trasladó de Porvenir a Colfondos, se documentó el contenido de la asesoría que se le brindó a la actora Blanca Gladys Cortés? Señoría, el único documento que reposa en la base de datos de fondos es el formulario que se suscribió la señora Gladys. Disculpe, ¿podría repetir su respuesta? Su señoría, el único documento que registra en la base de datos de Colfondos es el formulario de afiliación que suscribió la señora demandante. Muchas gracias. Afuera, actora, tiene el uso de la palabra.
Gracias, su señoría. Doctora Sonia, muy buenas tardes. ¿Usted podría manifestarle al despacho qué conoce de la afiliación o traslado de mi representada al fondo que usted representa, Colfondos? Claro, señora, la señora Gladys escribió el formulario de afiliación con Colfondos. Cuando la señora Gladys contaba con más de 49 años de edad. El estado actual de la señora Gladys es activo, es decir, se encuentra afiliada actualmente a Colfondos. Y la señora demandante, mediante la suscripción del formulario de afiliación, aceptó las condiciones propias de pensionarse bajo el régimen de ahorro individual, teniendo en cuenta que son las únicas documentales que reposan en el expediente administrativo de Colfondos. Comprendo, doctora, muchísimas gracias. Doctora, ¿usted podría aclararle a este despacho por qué el formulario ha llegado por ustedes a este proceso es fechado en el año 2010 y según el CIAF, el traslado fue en el 2008? No sabría aclararle esa circunstancia porque también estaba observando cuando revisé los documentos que efectivamente el formulario dice que es del 2010, no obstante, pues en el CIAF y tanto en el pantallazo de visión que maneja Colfondos sí aparece la fecha de afiliación de la que reposa el CIAF. De pronto fue un error de transcripción o al momento de digitalizarlo la persona o el asesor comercial de Colfondos. Doctora Sonia, muchas gracias por su respuesta. ¿Podría aclarar al despacho? ¿Eso quiere decir que no existe ningún otro formulario aparte del de allegado para el año 2010? Pues uno que reposa en el expediente administrativo fue el único que Colfondos allegó tanto al proceso como en la carpeta. Comprendo, doctora. No tengo más preguntas, su señoría, solo esas. Gracias. Listo. Blanca, vamos a proceder a su interrogatorio. Le pongo de presente que conforme al artículo 442, el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Se le pregunta, ¿jura decir la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, juro, su señoría. Muchas gracias, Blanca. Blanca, ¿cuáles son sus estudios realizados? Discúlpeme, no le escuché. ¿Cuáles son sus estudios realizados? Soy auxiliar de enfermería. Soy bachiller, soy auxiliar de enfermería. ¿Nos podría hacer un breve recuento de su proceso de traslado en el año 1999 de LIS a Porvenir? Bueno, inicialmente Horizonte, hoy Porvenir. Bueno, en el año 1999 yo me posesioné con un hospital del estado que en ese entonces se llamaba Hospital El Carmen. En ese entonces, más o menos a mediados de noviembre, no me acuerdo la fecha exacta, fue un grupo de asesores de Horizonte y nos llamaron para afiliarnos a pensiones, y entonces pues ellos nos brindaron la información y nos afiliamos. No fue una información muy larga, simplemente que pues Colpensiones se iba a acabar, perdón, en ese entonces era Seguro Social, que se iba a acabar definitivamente y que la mejor opción era el fondo privado, que en ese entonces era Horizonte. ¿A usted le explicaron que el régimen de ahorro individual con solidaridad que administraba en ese entonces Horizonte, hoy Porvenir, está basado en el ahorro proveniente de sus cotizaciones y los respectivos rendimientos? Me explicaron que era de mis ahorros, pero pues no me explicaron la forma de cómo me iba a pensionar, cuál era más o menos el monto, nada, solamente pues que iba a depender de mis ahorros, pero no más. Gladys, yo le voy a formular una serie de preguntas y le agradezco que responda lo que yo le pregunto. Si tiene que agregar algo, aclarar algo, pues hágalo, pero responda puntualmente lo que yo le pregunto. A usted le explicaron que en ese régimen usted tendría derecho a una pensión de vejez siempre y cuando lograra acumular un capital suficiente para financiar una pensión equivalente al 110% del salario mínimo. No, señor.
Le explicaron que ese capital tenía que alcanzar para pagar la pensión de vejez durante la expectativa de vida del afiliado. No, señor, nunca. Le explicaron que la expectativa de vida del afiliado, de la mujer afiliada, una vez que llega a la edad de pensión es de 26 años. No, su señoría. Le explicaron que para financiar esa pensión se requieren por lo menos 320 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No, su señoría, tampoco. Le explicaron que si no lograba acumular ese capital, tendría derecho a la garantía de pensión mínima, siempre y cuando tuviese 1.150 semanas cotizadas. No, señor. Le explicaron que esa garantía de pensión mínima consistía en que el Estado le pagaba el faltante para completar el capital necesario para financiar la pensión. No, su señoría. Le explicaron que si tampoco cumplía esa condición tendría derecho a la devolución de saldos una vez cumpliera la edad de pensión. No, su señoría. No me explicaron nada de eso. En ese entonces no. Le explicaron que para poder acumular ese capital de 320 salarios mínimos hay que cotizar sobre 5 salarios mínimos. No, su señoría. Le hicieron una proyección de su mesada pensional. No, su señoría. Le hicieron un cuadro comparativo entre lo que dejaba en el IS y lo que tendría en el RAIS administrado por Horizonte Hoy por Venir. No, su señoría. Tiene el uso de la palabra apoderada de Colpensiones. Muchas gracias, señoría. Señora Gladys, ¿podría, por favor, informarle al despacho qué otra información le dieron respecto de Colpensiones, el Seguro Social en su momento? Pues en ese momento yo había venido cotizando con el Seguro Social y me informaron que el Seguro Social se iba a terminar definitivamente y que la mejor opción era Horizonte en ese momento, que era un fondo que con el tiempo también iba a ser más o menos con las mismas condiciones del Seguro Social. Nada más. ¿Usted verificó esa información? ¿Se acercó al Seguro Social en su momento? No, señora. ¿Usted posterior a ello se acercó al Seguro Social y Colpensiones a que le hicieran alguna asesoría respecto de la situación pensional suya? No, señora. ¿Usted podría, por favor, indicarle al despacho cuál es el motivo de la inconformidad hoy? El motivo de la inconformidad es que me siento engañada, que no fue una información clara y pues también veo que mi vejez pues no va a ser muy digna en este momento. ¿Usted podría manifestarle al despacho, especificar cuál es el motivo, qué es lo que entiende respecto de su pensión que hace que usted se sienta inconforme? Bueno, hice un estado comparativo de lo que puedo recibir con Colfondos y de lo que puedo recibir con Colpensiones y veo la diferencia. Y pues además pues la mentira del fondo privado que nunca fue una información correcta, ¿sí? Me siento desmoralizada, asaltada en mi buena fe, que yo sí firmé, pero pues. Ok. Usted tiene una inconformidad netamente económica. No, también es una inconformidad de que me he sentido engañada por muchos, pues cuando estuve averiguando para pasarme a Colpensiones me informaron que ya mi límite de edad había pasado, igual que no me podía pasar a Colpensiones. Entonces, tampoco me informaron nunca que eso tenía un límite de edad. Ok. No más preguntas, su señoría. Apoderada de Colfondos tiene el uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días, señora Gladys. Perdón, buenas tardes, señora Gladys. ¿Le puede indicar al despacho qué motivo se trasladó a Colfondos y cesantías en el año 2008? Yo me afilié a Colfondos porque
fue un asesor de Colfondos y me vendió la misma información, la misma mentira que ya me había vendido el otro fondo, que con ese fondo íbamos a salir mejor pensionados, pues que íbamos a tener como una pensión más alta, ¿sí? Señora Gladys, pregunta número 2. ¿En qué sentido o qué tenía usted que hacer para obtener una mejor pensión en Colfondos? No, nunca me explicaron. Pregunta número 3. ¿Se puede indicar al despacho para el año? ¿Cuántos años tenía usted? En el 2008, creo que tenía como 48, 50 años. Gracias. Señora Gladys, ¿usted puede indicarle al despacho del asesor comercial de Colfondos en algún momento le habló sobre rendimientos que le generaban sus aportes? Únicamente me informaron que iba a salir mejor pensionada, pero pues no de los rendimientos, nada de eso me explicaron. Por favor, solamente mire la pantalla, no tienen que voltear la cara. Gracias. ¿Puede indicarle al despacho cuánto duró la reunión con el asesor comercial de Colfondos? Más o menos unos 20 minutos. Yo me encontraba trabajando en el servicio que era pediatría y ahí fue donde me hicieron la afiliación. Gracias, señora Gladys. En esos 20 minutos, ¿de qué más le hablaron? Porque salir mejor pensionado se evacúan 5 o 3 minutos. En el resto de tiempo, ¿de qué más temas trataron o qué pasó en el resto de tiempo? Bueno, también me informaron que así como se estaba fusionando las empresas del Estado, los fondos también se iban a fusionar. Entonces que Horizonte se iba a fusionar con Colfondos. Y esa fue pues una de las razones que más me hicieron afiliarme a eso. Gracias. En algún momento alguno de los asesores de los fondos privados le mencionó sobre los aportes voluntarios, es decir, unos dineros que usted debería realizar adicionales a los que le cotiza su empleador. No, señora. Gracias. Puede indicar al despacho si a usted le llegan los extractos de Colfondos. Nunca me han llegado extractos. Puede indicar al despacho si usted ha solicitado ante Colfondos la actualización de la información de sus extractos. No, señora. Gracias. ¿Puede indicar al despacho si en algún momento usted ha solicitado ante Colfondos la pensión de vejez? No, señora. ¿Puede indicar al despacho si usted en algún momento ha solicitado la simulación de su posible mesada pensional ante Colfondos? A través de mi apoderada me hicieron el proyecto de Colfondos y el proyecto más o menos de Colpensiones y pues yo veo la diferencia. No, su señoría, directamente en Colfondos, no con entidades externas. No, señora. Gracias. ¿Usted es consciente que cuando se trasladó a Colfondos usted ya estaba dentro de la provisión legal, por lo tanto no podía regresar a Colpensiones? Por mi límite de edad, sí, señora. Gracias. ¿En algún momento ha colocado alguna queja, reclamo de inconformidad ante Colfondos por el manejo de su cuenta de ahorro individual? No, señora, porque yo nunca supe que había que hacer aportes individuales. Gracias. ¿En algún momento usted se ha acercado a Colfondos a averiguar cómo se pensionaría en el fondo privado? No, señora. ¿Qué más preguntas, su señoría? Apoderado de Porvenir, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señora Blanca, ¿cómo está? Buenas tardes. Señora Blanca, primera pregunta, por favor, ¿podría indicarle al despacho si al momento en que usted se trasladó a Horizonte y Porvenir le manifestaron la posibilidad de heredar su pensión? Qué pena, no le escucho muy claro, no lo escucho. Un momentito, yo me quito ese tapado. ¿De pronto así me escucha mejor? ¿Aló? ¿Me escucha mejor? Sí, señor. Listo. La primera pregunta, señora Blanca, era que si a usted el asesor de Horizonte Hoy Porvenir le manifestó la posibilidad de heredar su pensión. No, señor.
Señora Blanca, segunda pregunta. De acuerdo con esa respuesta, por favor, ¿podría indicarle al despacho entonces por qué dentro de la demanda sí se hace alusión a que le informaron sobre la posibilidad de heredar su pensión? No le entiendo la pregunta. Sí, señora Blanca, usted me dice en un principio que a usted no le manifestaron la posibilidad de heredar su pensión o de heredar los saldos pues, de la cuenta de ahorro individual. Sin embargo, dentro de la demanda, específicamente uno de los hechos, habla de que sí le informaron eso. Entonces yo quiero confirmar si efectivamente sí le hablaron de eso o no. Qué pena, es que no le entiendo la pregunta. Gladys, Sí, señor. Gladys, en respuesta anterior usted manifestó que no le informaron sobre la posibilidad de que en el evento que usted falleciera, los dineros que usted tenía depositados en el fondo de pensiones pasarían a sus hijos o a su cónyuge o compañero permanente, a sus parientes. Pero en la demanda manifestó que sí le explicaron eso. Entonces el abogado está preguntando que si le explicaron o no le explicaron. No, yo no me acuerdo que me hayan explicado eso claro, no, señor. Perfecto. Sí, abogado. Segunda pregunta, señora Blanca. Por favor, ¿puede indicarle al despacho si el asesor de Horizonte Hoy por Venir le manifestó la posibilidad de la devolución de saldos? ¿O le habló sobre la devolución de saldos? No me manifestaron eso, solamente me manifestaron que pensionaba con eso. Tercera pregunta, perdón, señora, cuarta pregunta, señora Gladys. Por favor, puede indicarle al despacho, y en igual sentido que una de las preguntas anteriores, yo quiero confirmar si efectivamente sí le hablaron de la devolución de saldos o no. Lo digo porque dentro de la demanda también hace alusión a que le hablaron de la devolución de saldos y ahora me dice que no. Entonces, para confirmar, ¿efectivamente le hablaron de eso o no? Pues lo que yo entendí es que si uno no cumplía las semanas, le devolvían un saldo. Exacto, o sea que entonces, para precisar, sí le hablaron de la devolución de saldos. Bueno, sí. Quinta pregunta, señora Gladys, por favor, ¿puede indicarle al despacho más o menos cuánto tiempo duró la información que le brindó el asesor de Horizonte por venir? Yo creería que unos 15 minutos. Perfecto. Séptima pregunta, señora Gladys. En el momento en que le brindaron esa información, ¿usted le realizó preguntas a ese asesor con relación a lo que le estaban explicando? Pues yo le pregunté que por qué se iba a acabar el Instituto de Seguro Social y él me dijo que porque pues eso era un proyecto del gobierno, que esa entidad se iba a acabar y que nos iban a afiliar a... Por eso ya todo el mundo estaba haciendo la afiliación con fondo privado, que con el tiempo iba a ser el mismo Instituto de Seguro Social. Perfecto. Octava pregunta, señora Gladys. Con posterioridad a su afiliación a Horizonte Hoy por Venir, ¿usted se acercó a esa entidad, a Porvenir, a solicitar información con relación a su afiliación o a su estatus pensional? No, señor. Perfecto. Novena pregunta, señora Gladys. ¿Usted, por favor, puede indicarle si al momento en que usted se trasladó de el Instituto de Seguros Sociales a Horizonte Hoy por Venir, le manifestaron qué iba a pasar con las semanas que usted tenía cotizadas una vez se trasladara al régimen privado? Me explicaron que esas semanas iban a pasar directamente allá, al fondo privado. Perfecto. Pregunta número 11, señora Gladys, por favor, puede indicarles a usted, el asesor de Horizonte por Venir, ¿le habló sobre el bono pensional? No, señor. Perfecto. Pregunta número 12, señora Gladys, por favor, puede indicarle al despacho si a usted le llegaron durante el tiempo en el cual estuvo afiliada por Venir los extractos de su cuenta de ahorro individual. No, señor. Perfecto. Pregunta número 13, señora Gladys. Usted, por favor, podría indicarle al despacho si usted le ha solicitado a Colpensiones una proyección de su mesada pensional. No, señor. A través de mi asesora fue que me informaron. Bueno. Perfecto. Pregunta número 13, señora Gladys. Por favor, podría indicar al despacho si el momento en que usted se trasladó de Instituto de Seguros Sociales a Horizonte Hoy por Venir, tenía claros los requisitos para pensionarse en el Instituto de Seguros Sociales.
Pues en ese entonces no, porque pues yo hasta ahora, pues en ese entonces yo era más joven, entonces la verdad no tenía como claro esas cosas. Perfecto. Pregunta número 14, señora Gladys. Por favor, puede indicar al despacho, de acuerdo con esa respuesta, si cuando usted se trasladó por venir tenía claro los requisitos para pensionarse, pero en el régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Me repite la pregunta, me hace el favor? Sí, señora. La pregunta es si usted puede indicarnos si al momento en que usted se trasladó del Instituto de Seguros Sociales a Porvenir tenía claros los requisitos que debía cumplir para pensionarse en el régimen de ahorro individual con solidaridad. No, señor, es que nunca la información que yo recibí fue clara. Perfecto. Pregunta número 15, señora Gladys. Usted diga cómo es cierto, sí o no, que usted suscribió el formulario de afiliación a Horizonte de Porvenir de forma libre y voluntaria. Sí, yo lo firmé, pero pues yo nunca pensé que estuviera firmando algo que estaban diciendo prácticamente mentiras. Sí, señora Gladys, pero yo sé que es su conformidad, pero yo le estoy preguntando si usted lo suscribió de forma libre y voluntaria, es decir, si no hubo ninguna coacción. Esa es la pregunta. No, señor. Listo. Muchas gracias, señora Gladys. No más preguntas, señorita. Declara cerrado el debate probatorio. A continuación se le concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. Apoderada actora tiene el uso de la palabra. No se extienda más allá de 3 minutos. Gracias, su señoría. Atendiendo al traslado que me fue concedido, me permito presentar mis alegatos de conclusión teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, que se concedan las pretensiones incoadas en la demanda, atendiendo que dentro del presente trámite procesal ni la AFP Porvenir ni Colfondos han demostrado de ninguna manera que a mi prohijada al momento del traslado en el régimen pensional se le haya presentado una información clara, completa, comprensible, transparente, en los términos establecidos por la Corte Suprema de Justicia que debían cumplir a las administradoras de los fondos privados de pensiones al momento de los traslados del régimen pensional o de las afiliaciones de potenciales afiliados en el cumplimiento del deber de información y del buen consejo. El deber de información obligaba a la AFP a informar todas las desventajas y desventajas del traslado del régimen pensional, de modo que las personas tuvieran información necesaria para tomar una decisión libre y voluntaria. Que para la fecha de los traslados de mi representada ya existía suficiente normatividad. Al igual, su señoría, ya para terminar y refiriéndome a algunos puntos particulares de la contestación de la demanda, quiero que se tenga en cuenta la carga probatoria. De la misma recae a la AFP, no en la demandante, primero porque el deber de información es una negación indefinida exenta de prueba de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, y segundo, porque la custodia de documentos, así como la obligación legal de brindar información, se encuentra en cabeza del fondo de acuerdo al decreto 663 del 93. Cargas de los consumidores financieros, teniendo en cuenta que los afiliados están en desventaja probatoria, además de ser la parte débil de la relación contractual. Se entiende que este tipo de procesos, una entidad financiera cuenta con una posición en el mercado, profesionalismo y experticia, control de la operación. No siendo más, su señoría, con esta información y con estas manifestaciones dejo sentado mis alegatos de conclusión. Muchas gracias. Por ahí, Colpensiones, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Me permito solicitarle muy respetuosamente que se absuelva mi representada de todas y cada una de las pretensiones incoadas. En primer lugar, porque resulta importante manifestar que conforme las pruebas recaudadas dentro del presente proceso se puede concluir que la demandante se encuentra válidamente afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad, toda vez que no se acreditó la existencia de algún vicio del consentimiento, llámese error, fuerza o dolo, que afectara su decisión libre y voluntaria de escogencia de régimen de acuerdo con su aspiración pensional. Que este argumento encuentra sustento en que dentro del proceso en ningún momento la parte actora demostró que fue inducida o forzada a suscribir el formulario de afiliación al régimen de ahorro individual, dado que conforme a la normatividad del Código General del Proceso, artículo 167, es la parte demandante que nos ostenta en este caso la carga de probar las pretensiones incoadas en la demanda. Pues si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en los procesos de ineficacia de traslado se debe invertir la carga de la prueba, pues no es menos cierto que esta disposición no es de aplicación automática, sino que se debe analizarse de acuerdo a cada caso en concreto, como lo señala la sentencia C086 de 2016. Se pone de presente que la demandante es considerada como
un consumidor financiero y por lo tanto también ostenta obligaciones las cuales se encuentran descritas en el decreto único reglamentario 2555 de 2010, obligaciones que claramente pues fueron incumplidas al quedar debidamente acreditada la negligencia de la parte demandante al no consultar su situación pensional respecto de mi representada. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que el traslado entre regímenes se efectuó para el año 1999, data para la cual se encontraba vigente el decreto 663 de 1993, y en él pues los fondos pensionales únicamente tenían la obligación de suministrar la información necesaria y transparente, obligaciones que en este caso pues se demuestra fueron cumplidas por parte de las AFP demandadas, por lo que exigir un compromiso adicional por parte de dichas AFP pues trae como resultado la violación del principio de legalidad y confianza legítima, de acuerdo con lo que ha establecido la Corte. Por la argumentación previamente esbozada, le solicito muy respetuosamente a su señoría se despachen desfavorablemente las pretensiones que fueron incoadas por la señora Gladys. Muchas gracias. Por venir, tiene el uso de la palabra. Su señoría, estando dentro de la oportunidad procesal pertinente, me permito exponer mis alegatos de conclusión, solicitándole respetuosamente que se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos. En primer lugar, no procede la nulidad o ineficacia del traslado solicitado por la parte demandante, toda vez que, como bien se pudo evidenciar dentro del debate probatorio, pues no se estableció ninguno de los vicios del consentimiento que tiene la potencialidad de afectar el mismo, tales como la fuerza o el dolo. Pues tal y como se manifestó el interrogatorio de parte brindado por la demandante, la misma suscribió el formulario de afiliación de forma libre y voluntaria. Ahora bien, lo que podemos establecer en el presente proceso no es que haya existido una falta de información por parte de mi representada, sino más bien una falta de cumplimiento de las obligaciones como consumidora financiera que le asisten a la misma. Toda que en virtud del decreto 2550-2010, la parte demandante en ningún momento formuló preguntas con relación a lo que le estaban explicando los asesores, ni con posterioridad a ello se fue de forma oportuna solicitar información con relación a su estatus pensional, sino que dejó su situación pensional en el limbo sin preocuparse por la misma. Solamente una vez se encuentra inmersa dentro de la provisión legal, desear nuevamente retornar al régimen de prima media con prestación definida y aduciendo o como principal motivo el hecho de la eventual diferencia de la protección de la mesada pensional, situación que en ningún momento configura una causal de nulidad ni ineficacia del traslado, porque precisamente en Colombia coexisten dos regímenes pensionales y se justifica que se presenten esas diferencias. Ahora bien, es importante que se tenga presente por parte de su señoría las manifestaciones realizadas por la parte demandante, toda vez que la misma manifiesta en el interrogatorio de parte, o en lo único que acepta en principio, es que le manifestaron que su pensión se iba a financiar con relación a los aportes que realizara a su cuenta. Sin embargo, dentro de la demanda precisamente se manifiesta de forma clara y expresa que se le informaron con relación a otras situaciones particulares del régimen de ahorro individual con solidaridad, específicamente la devolución de saldos, específicamente que debía reunir un capital suficiente al 110% de un salario mínimo para financiar su pensión, y asimismo que la pensión podría ser heredable en caso de fallecimiento, situaciones que la parte demandante en el interrogatorio de parte se manifiesta o se limita a negarlos, pese a que en la demanda manifiesta que sí tiene informe, razón por la cual lo que podemos ver es más bien como o una contradicción o simplemente una preparación de las respuestas de las mismas sin que haya una correspondencia entre lo de la demanda y lo manifestado aquí en el interrogatorio de parte, razón por la cual debe valorarse con especial criterio esta situación. Finalmente, manifestarle respetuosamente a su señoría que en este caso lo que se puede evidenciar es unos actos de relacionamiento realizados por la parte demandante de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de CLI 61 de 2021, magistrada ponente Ana María Muñoz, donde se dice que se constata que ciertos actos inequívocos dan a entender la voluntad inequívoca de la parte demandante de permanecer en el régimen de ahorro individual con solidaridad, situación que se presenta en el presente caso, toda es que la parte demandante realiza traslados horizontales de la AFP Porvenir a la AFP Colfondo, situación en la cual lo que se puede manifestar o evidenciar es su voluntad inequívoca de permanecer en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Finalmente, pues para la fecha en la cual se realizó el traslado, solamente constaba la obligación de informar y de dejar una materialización a través del formulario de afiliación, situación que en el presente caso se cumplió, toda vez que no fue tachado ni vetado por la parte demandante, y al ser un documento público auténtico cumplió con todos los requisitos de ley. Como consecuencia de ello, se fue la vía jurídica de forma válida y efectiva. En esos términos dejo sustentados mis alegatos de conclusión y les solicito respetuosamente a su señoría de acuerdo a mi representada todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Apurada de Colfondos tiene el uso de la palabra.
permite solicitar respetuosamente su señoría absorberá con fondos, pensiones y cesantías de las pretensiones incoadas en razón a que el traslado que realizó la señora demandante o el negocio jurídico realizado con representada por un traslado entre administradoras que se llevó a cabo según información que reposa tanto en la base de datos de Colfondos y Asofondos el 24 de noviembre del 2008 con fecha de efectividad el 1 de enero del año 2009. La afiliación que se llevó a cabo conforme a la Ley 100 de 1993 y el Decreto 692 de 1994, como quiere que la señora demandante sea habilitada para trasladarse entre administradoras conforme a la norma, ya contaba con más de 6 meses de permanencia en el régimen de ahorro individual, por tal motivo su afiliación fue válida. Asimismo, pues tampoco mi representada tendría ninguna excusa para no aceptar la suscripción o la solicitud que le da la señora demandante para trasladarse entre administradoras hacia Colfondos. Pero lo que se discute en el presente proceso no es el traslado de Colfondos, porque como quedó bien sentado vía jurisprudencial, lo que se busca es comprobar la ineficacia o la falta de información en el traslado primogénito que se realizó con Hoy por Venir, en aquel entonces Horizontes. Entonces debe indicarse el despacho pues que carece de fundamento jurídico y de cierre fáctico la solicitud de ineficacia o nulidad de la afiliación que solicita la señora demandante su traslado primogénito y posteriormente el de hacia mi representada, pues no se aportan elementos probatorios que permitan demostrar que la vinculación tanto con Porvenir y con representada fue efectuada bajo algún vicio del consentimiento, que se haya omitido información alguna para lograr la suscripción del formulario de afiliación. Al contrario, se suscribió el formulario de vinculación al régimen de ahorro individual de manera libre y voluntaria. Su consentimiento fue expreso conforme a la normatividad vigente para el año de 1994, como fue el decreto 692. Por tal motivo, pues no se puede pretender dejar sin efecto un acto válido que nació a la vida jurídica y que fue ratificado por los actos propios de la señora demandante, no solo con la vinculación primogénita hacia Porvenir, sino con el traslado que hiciere hacia mi representada. Es importante hacer énfasis que no existe razón para declarar nulo o ineficaz el acto de traslado que pretende la demandante, porque en ningún momento se le está vulnerando su derecho pensional, puesto que la actora puede obtener una pensión de vejez en el RAI siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en la ley. En lo anterior, pues tampoco se observa que se haya incurrido en algún vicio del consentimiento, como lo estipula el artículo 1508 subsiguientes del Código Civil, como quiera que la afiliación fue libre de estos. En todo caso, lo que se pretende a la señora demandante es obtener una mejor pensión en el régimen de prima media con prestación definida, teniendo en cuenta que desde su punto de vista en el RAI no cumplió sus expectativas pensionales. No obstante, debe dejarse claro que el sistema de seguridad social en pensiones no tiene por finalidad preservar el equilibrio cuota-prestación, sino la debida atención de las contingencias a las que están expuestos los afiliados. Y los beneficios, además, porque en el régimen de prestaciones de la seguridad social en pensiones no es un régimen contractual como el de los seguros privados, sino todo lo contrario. Se trata de un régimen legal de que de alguna manera se asiente en el principio contributivo, en que los empleadores y el mismo Estado participan junto a los trabajadores con los aportes que resultan determinantes de la cuantía de la pensión. Esto lo trae a colación con fundamento en la sentencia 789 del 2002, en la atención que dice que en el interrogatorio de parte quedó confirmado que lo único que busca la señora demandante es obtener una pensión alta, porque según ella nunca se acercaba a Colfondos a solicitar una simulación, pero sí da cuenta de proyecciones ajenas a mi representada. En ese sentido, también, señoría, quiero dejar asentado que cuando la señora demandante se trasladó hacia Colfondos, ella ya contaba con más de 49 años de edad. Por tal motivo, pues ya estaba inmersa dentro de la provisión legal. Por todo lo anterior, solicito absolver a Colfondos de las pretensiones y en gracia y discusión, su señoría no es de recibo. Solicito respetuosamente no condenar a Colfondos, teniendo en cuenta que es un tercero de buena fe, recibió a la señora demandante conforme a la ley vigente para el año 2008. Muchísimas gracias. De conformidad con el artículo 180 del Código General del Proceso, aplicable a este asunto por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el despacho queda relegado a hacer una síntesis de la demanda y su contestación, que son ampliamente conocidas por las partes y los apoderados. De acuerdo con la fijación del litigio, el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de Blanca Cortés López a la administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte Hoy por Venir S.A., realizado el 2 de noviembre de 1999, y en consecuencia declarar que para todos los efectos legales, la afiliada nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad
y por tanto siempre permaneció en régimen de prima media con prestación definida y ordenar a las AFP Colfondos y por venir la devolución a Colpensiones de las sumas percibidas por concepto de aporte, rendimiento, gasto de administración y comisiones de seguros debidamente indexadas por el periodo en que la demandante permaneció afiliada a esas administradoras. Consideraciones. De acuerdo con el artículo 13, literal B de la Ley 193, la selección de uno cualquiera de los regímenes, ya sea el de prima media con prestación definida o el de ahorro individual con solidaridad libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o el traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso primero del artículo 271 de la referida ley. Por su parte, el artículo 271 prescribe que el empleador y en general cualquier persona natural o jurídica que impide o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado una multa impuesta por las autoridades del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud. Y en consecuencia, la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. Lo anterior es reforzado por el artículo 72 civil, en que dispone que el sistema integral de seguridad social establecido en la ley 193 no tendrá en ningún caso aplicación cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores. En efecto, la jurisprudencia del trabajo ha entendido que la expresión libre y voluntaria literal B, artículo 13 de la ley 793 necesariamente presupone conocimiento, lo cual solo es posible alcanzar cuando se saben a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole. De esta forma, la Corte ha dicho que no puede alegarse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica. De ahí que desde el inicio haya correspondido a las administradoras de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena declarar ineficacia ese tránsito, y para el efecto puede leerse la sentencia de SL 12136 de 2014. Ahora bien, la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y por tanto pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información. En el presente asunto tenemos que el actor afirmó desde el nivel introductorio que al momento de surtirse el traslado del régimen de prima media con prestación definida, el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por Horizonte Hoy por Venir, no recibió la debida información por parte de la AFP accionada, que le permitiera adoptar una decisión acertada sobre la construcción de su derecho pensional. Las AFP demandadas en síntesis argumentaron a su favor que en el momento en que se produjo el traslado de la actora no existía la obligación de documentar el contenido de la asesoría que se le brindara a este, y que las referidas entidades cumplieron con la obligación que tenían de brindar una información oportuna, veraz y suficiente sobre las implicaciones de su decisión de trasladarse al régimen pensional. Ahora bien, si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca, lo cual acompasa con la literalidad del artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual las negaciones indefinidas no requieren prueba. En consecuencia, si se argumenta que al momento de surtirse la afiliación, el fondo de pensiones no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el afiliado no puede acreditar que no recibe información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en la posición de hacerlo. Agrede lo anterior que el artículo 1604 del Código Civil dispone que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, por lo que se concluye que corresponde al Fondo de Pensiones acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del traslado al régimen pensional. En efecto, la Corte en la sentencia de SL 1421 de 2019 afirmó que, abro comillas, existirá ineficacia de la afiliación cuando quiera que la insuficiencia de la información afecte los intereses del afiliado en procura de reivindicar su derecho o el acceso al mismo. No será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad. En los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a la administradora de fondos de pensiones a llegar pruebas sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de la Ley 193 y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional, cierro comillas. Ahora es menester precisar que ni la legislación ni la jurisprudencia tienen establecido que para que proceda la ineficacia del traslado es necesario que el afiliado al momento del traslado haya reunido los requisitos para acceder a la prestación en el régimen anterior al que pertenecía o que estuviera próximo a pensionarse.
De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias SL del 9 de septiembre de 2008, radicado 31314, y SL 22 de noviembre de 2011, radicado 33083, así como en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595, SL 19447, ambas de 2017, SL 4964, SL 4989, también de 2018, SL 1452, SL 1688, SL 1689 y SL 3464, todas de 2019, consiste en que por tratarse de un derecho mínimo que consagra garantías en favor de los afiliados, las administradoras de fondos de pensiones deben suministrarles oportunamente información clara, cierta y comprensible de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional, sin importar si se tiene o no un beneficio transicional o si se está o no próximo a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto. Pues bien, del interrogatorio de parte que absolvieron tanto el representante legal de Porvenir como de Colfondo, se advierte que el contenido de la asesoría que se le brindó al actor al momento de sustituirse el traslado primigenio y luego el traslado horizontal no se documentó. Esto es, no existe prueba escrita que permita verificar cuál fue el contenido de la referida asesoría. Esto es, no hay manera alguna de brindar cuál fue verificar que esta información corresponda a la realidad. Asimismo, de la revisión objetiva del formulario de afiliación, lo que se tiene es que allí aparece una leyenda que indica que el actor afirmó de manera libre, voluntaria y espontánea el formulario de afiliación, pero esto no es indicador de que efectivamente ya haya recibido una información oportuna, suficiente y veraz sobre las implicaciones de su traslado de régimen pensional. De hecho, el formulario solo contiene la fecha de su diligenciamiento y los datos personales y laborales del accionante, de tal manera que únicamente da cuenta de una exigencia requerida para el ingreso de un afiliado con la fórmula preimpresa en la casilla destinada a la firma, sin que del mismo se pueda concluir que la AFP Porvenir cumplió con el deber de suministrar al afiliado una ilustración suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las implicaciones de abandonar el esquema de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. En conclusión, la AFP Porvenir incumplió su deber de información y por consiguiente se declarará la ineficacia de la afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, determinación que implica privar de todo efecto práctico al traslado bajo la ficción jurídica de que ella nunca se trasladó al RAIS, o más bien siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida. Asimismo, la AFP Porvenir deberá devolver a Colpensiones todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación de la demandante con todos sus frutos e intereses, en caso de existir, como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubieran causado gastos de administración y comisiones de seguros. En efecto, parafraseando lo dicho por la Corte en la sentencia SL del 8 de septiembre de 2008, radicado 3189, abro comillas, las consecuencias de la ineficacia de la vinculación respecto a las prestaciones acaecidas no es plenamente retroactiva como lo determina la normatividad del derecho privado, las que no tienen cabida enteramente en el derecho social, de manera que a diferencia de propender por el retorno al estado original al momento en que se formalizó el acto ineficaz mediante la restitución completa de las prestaciones que uno y otro hubieran dado o recibido, ha de valer el carácter tutelar y preservar situaciones consolidadas ya en el ámbito del derecho laboral o en el de la seguridad social. En otras palabras, el afiliado que lo fue de buena fe no está en el deber de restituir los rendimientos generados por sus aportes bajo la gestión de la AFP accionada y ésta debe asumir lo erogado por ella, esto es, gastos de administración y comisiones de seguros como un deterioro de la cosa entregada en administración. Asimismo, se ordenará a Colpensiones que una vez se efectúe el anterior trámite, acepte sin dilación alguna el traslado de la demandante al régimen de prima media con prestación definida junto con su correspondiente aporte. Es de recordar que tanto la entidad Colfondos también está en la obligación de devolver los gastos de administración, comisiones y rendimientos generados por su actuar. Excepciones. Frente a las excepciones, habrá que indicarse lo dicho por la Corte en la sentencia 1688 de 2019, que la reacción del ordenamiento jurídico conforme al artículo 71 y 272 de la Ley 100 del 93 a la afiliación desinformada es la ineficacia o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado. Por este motivo, el examen del acto del cambio de régimen pensional por transgresión del deber de información debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo lo relativo a sus consecuencias prácticas vuelta al statu quo conforme al artículo 1746 del Código Civil, dejando a salvo las sumas de dinero recibidas por el trabajador afiliado de buena fe. Por ende, la referencia a que el demandante no demostró vicios de error, fuerza o dolo es inaplicable, al igual
que su alegación del saneamiento del acto, puesto que, a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos. Ahora bien, en la sentencia del 9 de septiembre de 2008, radicado 31989, indicó la Corte que la actuación viciada de traslado de régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen. Ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales. Es claro que la acción de ineficacia de traslado de régimen pensional goza del carácter de imprescriptible en la medida en que su declaratoria le permitirá al peticionario obtener la satisfacción de un derecho que comparte esa misma condición y cuya protección real y efectiva conlleva el cumplimiento de los objetivos que legal y constitucionalmente caracterizan un Estado social de derecho. Ahora bien, en cuanto a que la actora no conocía las reglas de juego mediante las cuales se podía pensionar en el régimen de prima media con prestación definida administrada en su momento por el ICI y hoy por Colpensiones, lo cierto es que antes de que la actora, para el momento en que la actora se afilió, lo cierto es que las AFP privadas eran de reciente duración, esto es desde el año 94. Esto quiere decir lo anterior, que al momento en que la actora se afilió al ICS, pues era la única opción que tenía de afiliación a un fondo de pensiones, y en este caso era el público, razón por la cual pues no era necesario que en estricto sentido conociera las reglas de juego, puesto que era la única opción, la única alternativa que tenía para efectos de afiliarse a un fondo de pensiones. Por lo expuesto, las excepciones planteadas se declararán no aprobadas, dada el resultado del proceso, se condenará en esta instancia a las demandadas por Venir y Colfondos. Primero, declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de Blanca Cortés López, administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir S.A., realizado el 2 de noviembre de 1999 por los motivos expuestos. En consecuencia, declarar que para todos los efectos legales, la afiliada nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y, por tanto, siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida. Segundo, condenar a la administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A. a devolver a Colpensiones las sumas percibidas por concepto de aporte, rendimiento, gastos de administración y comisiones de seguro debidamente indexadas por el periodo en que la demandante permaneció afiliada a dicha administradora. Tercero, condenar a la administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir S.A. a devolver a Colpensiones las sumas percibidas por concepto de gastos de administración y comisiones de seguro debidamente indexadas por el periodo en que la demandante permaneció afiliada a dicha administradora. Cuarto, ordenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones que una vez se efectúe el anterior trámite acepte sin dilación alguna el traslado de la demandante al régimen de prima media con prestación definida junto con sus correspondientes aportes. Quinto, declarar no aprobar las excepciones propuestas por las demandadas. Sexto, condenar en costas a la demandada por Venir y Colfondos. Fíjense, como agencia de derecho, medio salario mínimo a cargo de Porvenir y un salario mínimo a cargo de Colfondos. Séptimo, conceder el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones. En consecuencia, envíese el expediente al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral. La anterior decisión queda notificada en estrado de las partes.